Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, una vez más compartiendo la palabra de Dios en este tiempo. Así que bueno, y hoy llegamos al final del libro de Nehemías. Ya han pasado 13 semanas desde que empezamos con el capítulo 1 y 2 y después, bueno, con los distintos capítulos que a uno lo fuimos dividiendo, pero ya llegamos al capítulo 13, el último de Nehemías. Y bueno, y nos pasó de todo con Nehemías, ¿no? Desde que era copero del rey, hasta que, bueno, pudo llegar a la ciudad de Jerusalén, pudo empezar a armar el muro, y bueno, y todo lo que él vivió, ¿no? Y todo lo que él hizo, y hasta llegar hasta el capítulo 12 de la semana pasada, donde veíamos las reformas que él había hecho, el capítulo 10 el pacto, en el capítulo 8 cuando leían por primera vez la palabra de Dios, o sea, muchos capítulos donde tenían mucho para comer, ¿no? Mucho era carne, ¿no? Nehemías fue un gran líder y con eso vamos a seguramente terminar el día de hoy, porque realmente hizo muchas cosas por el pueblo de Israel bajo la guía de Dios, ¿no? Siempre siguiendo el llamado y lo que Dios le decía. Por eso hoy hemos llegado al capítulo 13, ¿no? Y es un capítulo muy raro, ¿no? Porque veníamos con que cada vez venían en un momento de santidad cada vez más profundo. Venían las reformas, ¿se acuerdan? Dentro del templo, cómo tenían que moverse, el tema del diezmo, el tema de las familias, el tema de bueno, los sacerdotes, un montón de cosas que tenían que empezar a purificar y a santificar, porque cada vez bueno, se encontraban con la palabra de Dios, ellos tomaban conciencia de lo que estaba mal y por lo tanto empezaban a volver y a retroceder en lo que era el pecado y buscar más de Dios. Pero llegamos al capítulo 13 y nos vamos a encontrar con ciertas situaciones ahí medias, ¿no? Y miren lo que dice el capítulo 13, los primeros 3 versículos para entender, ¿no? Y dice aquel día, sí, hubo un día de estos en los que estaba el pueblo de Israel reunido, dice, aquel día se leyó el libro de Moisés y oyéndolo el pueblo y fue hallado escrito en que los amonitas y moabitas no debían entrar jamás en la congregación de Dios. Sí, esto está en otros pasajes. Ellos habían salido, estaban en el desierto y sin embargo estos pueblos nunca le dieron agua ni pan. Entonces Dios dijo, con estos no se junten, con estos nunca tengan relaciones. No, dice, por tanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua, antes alquilaron a Balaam contra ellos para que los maldijera, pero nuestro Dios cambió la maldición en bendición. Y así fue como oyeron la ley y apartaron de Israel todas las multitudes mezcladas, ¿sí? Pero qué interesante, aunque sea el capítulo 2, ¿no? Estaban leyendo de nuevo la palabra de Dios, estaban buscando de Dios y dicen, se encontraron con la historia que también está en número 23, la de Balaam, que era un profeta, que le habían pagado para que maldijera al pueblo de Israel y sin embargo todo lo que tenía preparado el profeta para maldecir, Dios iba y se lo cambiaba y en vez de maldecir, bendecía, ¿no? Y así es nuestro Dios. Qué bueno, ¿no? Encontrar este pasaje y encontrar este versículo donde Dios dice que cambió la maldición por bendición. Cuántas cosas en nuestras vidas o cuántas personas han proferido o han dicho, sí, ¿no? Maldiciones, queriéndonos hacer mal o dañando nuestra vida, pero sabemos que tenemos un Dios que transforma la maldición en bendición. Y ahí es donde se corta toda herencia, y ahí es donde se corta toda palabra que pueda venir en contra de tu vida, de tu familia, de tu casa, porque sabemos que hay un Dios poderoso que transforma la maldición en bendición, que todo lo malo que pudo haberte pasado o lo malo que puede hoy llegar a pasar en tu vida, Dios puede cambiarlo, Dios puede transformarlo, porque por más que haya habido acá en este caso plata o haya habido un pago y hayan alquilado un profeta para maldecir, sin embargo cuando Dios quiso decir algo lo dijo y que era bendecir a su pueblo. No hubo manera de que no pudiera decirlo Balaam, directamente él bendecía porque era la orden y era lo que Dios quería que sucediera en el pueblo. Así que empezamos bien, empezamos con el pueblo leyendo la palabra, con el pueblo buscando a Dios, pero ya en el versículo 4 es como que
venimos otra vez en barranca abajo, porque miren lo que nos empieza a pasar, ¿no? Algo muy tremendo y algo que por ahí es algo que nos puede llegar a pasar en nuestra vida. Y el versículo 4 dice, y antes de esto Eliasab, sacerdote, el sacerdote que había quedado a cargo, dice, ¿sí? Siendo superintendente de la cámara de la casa de nuestro Dios, se había emparentado con Tobías. Tobías, ¿se acuerdan? De Tobías, de Sanbalat, de Gesén, en los primeros capítulos 1, 2, 3, 4, que eran los que se burlaban, que eran los enemigos, que eran los que los maldecían, que eran los que los querían matar, que eran los que hacían atrasar la obra. Bueno, el sumo sacerdote, el que estaba ahí en Jerusalén, el que tenía que llevar al pueblo de alguna manera espiritualmente adelante y todo lo demás, se había emparentado con el enemigo. Se había unido con ellos, se habían unido, se habían aliado. Y es más, el versículo 5, miren lo que había pasado. Y le había hecho una gran cámara, ¿sí? Que estaba pegada al templo, en la cual guardaba antes las ofrendas, el incienso y los vasos, y el diezmo del grano y del vino y del aceite que estaba mandado a dar a los levitas, a los cantores y a los porteros, y a las ofrendas de los sacerdotes. O sea, ¿qué hizo el sumo sacerdote? Todo ese lugar que estaba preparado para las ofrendas, para los diezmos, un lugar sagrado, un lugar que estaba pegado al lado del templo, lo había sacado todo para darle lugar al enemigo, para darle lugar a Tobías y que hiciera su cámara. O sea, que le había dado una habitación pegada al templo. Y esto era tremendo porque según la ley, el sumo sacerdote no podía tener contacto con ningún pagano. No podía tenerlo, no de ninguna manera. Es más, no podían ni acercarse y los paganos ni siquiera podían estar cerca del templo. O sea, una aberración total. Venían de una santificación, de un proceso de búsqueda, de un avivamiento. Y acá nos encontramos que el sumo sacerdote se pegó una patinada bárbara haciendo alianza con el enemigo cuando ellos ni siquiera tenían que tener lugar, ¿no? Así que podemos ver en el 4, en el 5, en el 6. Miren, pero a todo esto, yo no estaba en Jerusalén, dice Nehemías, ¿sí? Acá estaba escribiendo Nehemías, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, vine al rey y al cabo de unos días fue enviado al rey. O sea, él se había ido, ¿sí? Después de mucho tiempo había vuelto otra vez, ¿sí? Acá dice a Babilonia, a rendir cuentas, y estuvo por casi 2 años y después vemos que va a volver. Pero como no estaba Nehemías es un líder, un hombre de Dios, alguien que realmente el pueblo respetaba, los que tenían que seguir a cargo, los que tenían que seguir con la obra, ¿qué pasó? Se empezaron a unir y estuvieron uniéndose. Acá vemos como el enemigo a veces uno abre la puertita y se mete, ¿no? Hay un pasaje que dice mucho de esto en Mateo, que es muy espiritual. Dice, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no los halla, entonces me volveré a mi casa de donde salí, y cuando vine la halló, mejor dicho, desocupada, barrida y adornada. Entonces va consigo con otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así también acontecerá a esta generación mala. Qué tremendo. También podemos hacer una comparación así, porque el templo estaba limpio, estaba purificado, estaban santificados, estaba el sumo sacerdote, había levitas. Entonces, sin embargo, vio ahí el enemigo un huequito y hizo una alianza ahí, el sumo sacerdote con Tobías, y el estado postrero iba a ser peor que el primero, ¿no? Porque la verdad, Dios había hecho una santificación. Me hizo acordar mucho este pasaje, me hizo acordar mucho de esto de tener la casa limpia, nuestra vida limpia, porque es así, nosotros nos santificamos, buscamos a Dios, pero a veces el enemigo, ¿no? Cuando nos apartamos, cuando nos alejamos, cuando dejamos de buscar a Dios, toma de nuevo a buscar el lugar donde él había estado, ¿no? Y me hizo acordar mucho este pasaje, lo que había pasado con el sumo sacerdote y con Tobías. Pero sin embargo acá leemos en el versículo 6 que no estaba Nehemías.
justo había ido a rendir cuentas, ¿no? Justo se había ido y bueno, y empezó ahí todo un despiole bárbaro. Miren el 7. Y venido a Jerusalén, o sea, volvió, entendí el mal que había hecho Eliesab, sí, el sumo sacerdote, en atención a Tobías, que era el amonita, haciendo para él cámara en los atrios de la casa de Dios. Una blasfemia, una locura, un pagano teniendo un lugar al lado del templo, de la casa de Dios, del lugar donde se adoraba a Dios, donde era un lugar santo, poniéndolo pagano. Y el versículo 8 dice, y esto me disgustó en gran manera, y eché todas las alhajas de la casa de Tobías fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hiciese volver allí las alhajas de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso, ¿no? Entonces, podemos ver esto que también me hizo recordar mucho, ¿no? Que vino Nehemías, vio lo que había pasado, vio a Tobías metido ahí adentro y agarró todos los muebles, todo lo que dice, los tiró al medio de la calle, le tiró todo. Y me hace acordar cuando Jesús fue al templo, cuando dijo que su casa era casa de oración y no en una cueva de ladrones, ¿no? Sino que estaban vendiendo y que estaban haciendo cosas y que Jesús se había enojado y que había tirado todo y había sacado todo afuera, ¿no? Esto es muy parecido, ¿no? Algunos dicen, ¿no? que Jesús reaccionó muy parecido a lo que hizo Nehemías. Y es así, con el pecado no se puede jugar, al pecado hay que sacarlo, al pecado hay que arrancarlo de una, al pecado no se lo puede negociar, con el pecado no se negocia, con el diablo no se negocia, ¿sí? Con el diablo no se hace ninguna clase de negocio, todo lo contrario, se lo echa porque sabemos que la paga del pecado es muerte. Vamos a seguir a ver si podemos un poquito más ir adelante. Y el versículo 10 dice, entendí asimismo que las porciones de los levitas no se les había dado y que los levitas y los cantores que hacían el servicio se habían huido cada uno a su heredad. Claro, los levitas, todo lo que había preparado Nehemías por parte de Dios para que cantaran durante todo el día, para que sirvieran a Dios en el templo, se tuvieron que ir cada uno a su lugar porque no había las diezmos y las ofrendas, las habían dejado de dar. O sea, el sumo sacerdote ni se había ocupado de lo que se tenía que ocupar, que era mantener toda la casa de Dios en funcionamiento, la adoración, las ofrendas, los diezmos, todo lo que tenía que ver con relación a la espiritualidad del pueblo, este sumo sacerdote no estaba haciendo lo que le correspondía. Y reprendí a los magistrados y dije, ¿por qué la casa de nuestro Dios está abandonada? Y los junté y los puse en su lugar. En el capítulo 10, si no mal recuerdo, habían hecho el pacto donde dijeron ellos, todos los principales de la casa, los levitas, todos los que estaban ahí al frente, de que nunca iban a abandonar la casa de Dios. Y miren cómo es, ¿no? 2 o 3 capítulos después, meses después, están haciendo lo que dijeron que no iban a hacer, ¿no? Y esto también se parece muchas veces a nosotros. Señor, nunca vamos a hacer esto, nunca voy a hacer aquello, nunca voy a hacer lo otro. Sin embargo, muchas veces terminamos cayendo en aquello que no queremos hacer, ¿no? Entonces, en esto de abandonar la casa de Dios, ¿no? Qué tremendo. Y dice el versículo 12, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite a los almacenes, y puso por mayordomos a unos cuantos, pues eran tenidos por fieles y tenían que repartir a sus hermanos. Acuérdate de mí, oh Dios, en orden a esto, y no borres mis obras piadosas que he hecho por la casa de mi Dios y por sus observaciones. Versículo 14, ya casi como que llegamos a la mitad del capítulo. Pero acá vemos que otra vez Nehemías, volviendo a reponer que todos trajeran el diezmo, las ofrendas, y que a cada uno le llegara lo que le tenía que llegar, ¿no? Entonces volvió a buscar hombres fieles, hombres leales, hombres que verdaderamente tenían un corazón puro, se santificaron y se pusieron otra vez a la obra de Dios, ¿no? Así que bueno, como que se ponía un poco difícil la cosa, ¿no? Veníamos bien, veníamos con una búsqueda y ahora otra vez a retroceder y a volver a poner la casa en orden, ¿no? Estaba la casa abandonada.
Versículo 15. Y en aquellos días vi a Judá algunos que pisaban en lagares el sábado, y que acarreaban haces, y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos, y toda suerte de carga, y traían a Jerusalén en el día sábado, y los amonesté acerca del día en que vendían los víveres. Claro, el sábado era el día del Señor, sin embargo estaban haciendo negocios, y también estaban en ella tirios que traían pescado y toda mercadería, y vendían en sábado a los hijos de Judá en Jerusalén. Tremendo, porque era algo que ellos sabían, que el día era del Señor, era para Él. Y sin embargo, no solo de adentro, sino de afuera, seguían vendiendo y usaban el sábado como un día más. Seguían haciendo negocios cuando entendíamos, y más el pueblo de Israel en ese tiempo, que ese día era para el Señor. Y reprendí a los señores de Judá y les dije, o sea, a la gente de dinero, a la gente de poder de ese lugar, ¿no? Y les dije, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día sábado. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Dios sobre nosotros todo este mal y sobre toda esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el sábado. O sea, le está haciendo recordar que estábamos mal, que el templo fue roto, destruido, las murallas tiradas abajo, por no haber hecho lo que Dios le pedía que hicieran. Y ellos estaban volviendo a hacer lo mismo, a volver a repetir lo que estaba mal. Y versículo 19, y sucedió que cuando iba oscureciendo, esto es fuertísimo, ¿no? A las puertas de Jerusalén, antes del sábado, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del sábado. Y puse en las puertas a algunos de mis siervos para que en el día sábado no entrara ninguna carga. Y se quedaron afuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes. O sea, ellos seguían viniendo queriendo seguir vendiendo sus mercaderías, ¿no? Y los que vendían toda especie de mercadería. Y los amonesté y le dije, ¿por qué os quedáis otra vez vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no vinieron en sábado. Entonces, miren qué carácter, ¿no? El de Nehemías, un gran líder, ¿no? Le dijo, miren muchachos, ustedes no pueden vender. Pero si ustedes siguen vendiendo, yo les voy a poner las manos y los voy a encerrar, los voy a agarrar, así que más vale que no vengan. Y dicen que desaparecieron, no vinieron nunca más, ¿no? ¿Qué trato de Nehemías? Qué bárbaro eso de no negociar con el pecado. Lo que está mal, está mal. Lo que para Dios está mal, y para mí tiene que estar mal, y para vos tiene que estar mal, porque es así, porque la Biblia lo dice. Si la Biblia dice tal cosa, que el día del Señor, en este caso decía del sábado, o dice no robarás, o dice no matarás, o dirá todos los mandamientos y todo lo que Dios nos enseña, debemos cumplirlo, porque si para Dios es así, tiene que ser así, y acá Nehemías lo hacía cumplir. Él lo hacía cumplir más allá de lo que le pudiera pasar, porque lo podían haber matado y olvídate. Pero sin embargo Dios lo respaldaba y lo cuidaba. Y cada vez que terminaba algo, se encomendaba a Dios y le decía, no te olvides, Señor, de mí, de todo lo que hice, ¿no? Versículo 21. Y bueno, eso de que les iba a echar en mano, ¿no? Y le dije a los levitas que se purificasen y viniesen a guardar las puertas para santificar el día del sábado. También por esto acuérdate de mí, Dios mío, y perdóname según la grandeza de tu misericordia, ¿no? Entonces volvió otra vez, ¿no? A acomodar de nuevo. Y es algo tan impresionante este versículo 13, que ahora vamos a seguir con el tema de la familia, porque en el capítulo 10, si no me equivoco, hubo una reforma en el templo, en el día de reposo, en la familia, igual que en el capítulo 10. Miren cómo es, habían arreglado todos esos problemas y volvieron otra vez a tener que volver a arreglar los problemas que ya habían arreglado. Qué cabezones somos a veces, ¿no? Cuando Dios nos dice, no lo hagas, no te conviene, no es bueno para tu vida, no es bueno para mi vida. Sin embargo, nosotros volvemos y otra vez a hacer lo que no tenemos que hacer. Seguimos con el versículo 23, ¿no? Y acá habla de los matrimonios y la familia. Y vi asimismo en aquellos días judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, y sus hijos, la mitad de ellos hablaban Asdod, y conforme a la lengua de cada pueblo, que no sabían hablar judaico. O sea, se habían vuelto en 2 años, habían vuelto tan atrás que los hijos, en vez de hablar
hebreo, judío, como hablaban ellos, judaico, como dice acá la palabra, hablaban el idioma de las mujeres extranjeras o de los hombres extranjeros. Miren cómo había caído tan bajo el pueblo de Israel otra vez, que volvía a otra vez de cero, ¿no? Y dice, y reñí con ellos, y los maldije, y herí a alguno de ellos, y le arranqué los cabellos. Menos mal que soy pelado, zafé en esa, si estaba en esa metida. Y juramenté diciendo, no daréis vuestras hijas a vuestros hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos o para vosotros. ¿No? O sea, otra vez, acá Nehemías tomando una postura fuerte, tan fuerte que dice que los agarró de los pelos y los echó. Él no quería saber nada con el pecado, ¿no? También habíamos visto en otros momentos o en algunos salmos a veces hablar a David con un lenguaje muy fuerte, ¿no? En ese tiempo vivían bajo la ley, ¿no? Y había como cierta permiso para hablar de esa manera o hacer ciertas cosas. No, porque la verdad es que Dios dice que tenemos que amar a nuestros enemigos, que tenemos que tener gracia, que tenemos que tener amor. Esto hoy no lo podríamos hacer porque vivimos bajo la gracia, bajo el amor, bajo la misericordia. Pero acá Nehemías se había enojado, se había enfurecido de una manera muy grande, ¿no? Y los había atacado, los había echado, ¿no? Y en otros salmos podemos que hasta David les iba a arrancar la cabeza y les iba a arrancar los dientes y que qué sé yo y que qué sé cuánto, ¿no? A veces su furor y su fuerza era mucho mayor, ¿no? Pero bueno, en ese tiempo de alguna manera estaban ahí, ¿no? Y bueno, seguimos con el versículo 26. Y no pecó por esto Salomón, rey de Israel, bien que en mucha gente no hubo rey como él, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel, y aún hicieron pecar las mujeres extranjeras. O sea, te estaba comparando, y lo que hicieron mal, hasta Salomón, lo hicieron caer. O sea, si Dios no tuvo misericordia de alguien que amaba como a Salomón, ¿cómo va a tener misericordia de nosotros? Le decía, ¿no? Como comparándolo. Versículo 27, y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande, para prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras. Como diciendo, prevaricar, ¿qué palabra? No, es ser consciente de lo que estoy haciendo está mal. Eso le está diciendo Nehemías. Ustedes fueron conscientes de lo que estaban haciendo, que estaba mal, ¿no? Tremendo, eso es para poder continuar hablando un montón, ¿no? Este mal tan grande viene por prevaricar, por saber que está mal algo y nosotros lo seguíamos haciendo. Versículo 28. Y uno de los hijos de Joyadá, hijo de Eliasab, el sumo sacerdote, uno de los hijos del sumo sacerdote, era yerno ¿de quién? De Sanballat. Y lo ahuyenté por tanto de mí. O sea, uno se había casado con Tobías, sino que había puesto a Tobías cerca del templo, y uno de los hijos del sumo sacerdote se había mezclado con Sanballat, con el otro enemigo. O sea, una cosa de loco. Realmente parece que este capítulo terminara mal, ¿no? Y dice, acuérdate de ellos, Dios mío, contra los que contaminan el sacerdocio y el pacto del sacerdocio y de los levitas, ¿sí? Y los limpié pues de todo lo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por clases, a cada uno su obra, y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y para las primicias, acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Y ahí llega el versículo 31 y termina. Y podríamos decir mucho de esto de nuevo, ¿no? Pero vemos que de nuevo tuvo que ponerse al hombro el pueblo Nehemías, y esto puede pasarnos muchas veces a nosotros, ¿no? Este círculo de estar bien con Dios, después relajarnos, pecar, pedir perdón y otra vez estar bien, ¿no? Debemos romper esos círculos viciosos de nuestro corazón, ¿no? Y de nuestra vida, ¿no? Porque verdaderamente Dios quiere hacer cosas grandes en nuestra vida y a veces le damos lugar acá al enemigo desde el templo hasta un montón de otras cosas que no tendría que estar. Y para terminar y para decir algo sobre Nehemías, Nehemías sí fue un hombre exitoso, fue un hombre de Dios, fue un hombre que hizo las cosas como Dios mandaran, aunque pasaran estas cosas, porque él cumplió con lo que Dios mandaba, ¿no? Fue más allá de eso, era fiel. Así que mi hermano, que Dios te bendiga y nos vemos en la próxima.